Bueno, lo que vamos a hacer en el doble clic de hoy día, como basándome en lo que vi, es un poco profundizar en los hooks, ya porque sé que los están usando, pero a veces creo que les puede parecer como un poco de magia y vamos a intentar que no sea magia. Vamos a hacer eso y también vamos a hablar de algunas cosas vamos a hablar de algunas cosas como de React que a veces no tendemos como a estudiar de primeras y creo que igual es importante saberlas como para ir entendiendo mejor cómo funciona el framework. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una implementación del useState. ¿Ya? Entonces vamos a pensar como que React no lo tuviera implementado y vamos a ver cómo podemos implementar el useState. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos ocupar el useState, lo que hacemos es generalmente algo así. Por ejemplo, acá yo voy a hacer clics y voy a querer contar cuántos clics estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, podríamos hacer algo así, como count, setCount, igual a useState, y lo inicializamos con un valor inicial. ¿Ya? Entonces, eso es lo que están muy acostumbrados, yo creo, ya a hacer. Y acá lo típico sería que dentro del párrafo que estoy escribiendo voy a ver cuántas veces lo he escrito, o sea, cuántas veces he cliqueado el botón, y dentro del botón voy a hacer un método en click que va a aumentar el conteo en 1. Entonces va a tomar el conteo que tenemos ahora y le va a aumentar en 1. ¿Ya? Entonces, parecido a lo que decía Ben ayer, es lo que tenemos como de primero ver la interfaz de lo que queremos hacer y a partir de eso vamos a ver cómo lo implementamos. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podemos implementar el useState o qué tiene que pasar en el useState? Ya, por ejemplo, algo con lo que podemos partir es pensando en qué tiene que retornar el useState. ¿Qué tiene que retornar el useState si lo que estamos haciendo es esto? Claro, eso retorna, pero ¿cómo lo retorna? ¿En qué estructura de datos? En un array, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos como algo de información sobre el useState. Nos va a retornar un array que va a tener el valor y el método para actualizar el valor. ¿Ya? A ver, ¿qué más podemos saber? Bueno, el count tiene que tener un valor que se puede ir actualizando y el setCount va actualizando ese valor. ¿Ya? Entonces acá vamos a definir la función useState y que como parámetro recibe el estado inicial. ¿Ya? Entonces, como incluso sin hacer la implementación, podemos pensar que tenemos que devolver algo así, como tenemos que devolver un valor y una forma de setear el valor. ¿Ya? Entonces, bueno, acá hay como dos casos para devolver el valor. ¿Cuáles serían esos dos casos? Pensemos cuando hacemos un useState, tenemos un valor en el primer render y después tenemos valores cuando estamos actualizando el valor, ¿cierto? Entonces eso es un poco lo que hay que ver, ¿ya? Entonces para guardar el valor vamos a inicializar una variable acá que va a ser como el state value, ¿ya? Que al principio va a ser un valor indefinido. Ya cuando definimos funciones así, o sea, valores así en React, variables, quedan como con valor indefinido. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que, bueno, primero pensemos qué hacemos si tenemos el primer render. Entonces, si tenemos el primer render, lo que vamos a hacer es que si el valor es indefinido, porque va a ser indefinido en el primer render, ahí vamos a hacer que el state value sea igual al estado inicial. ¿Cierto? Entonces, bueno, eso va a ser lo que vamos a responder acá. Entonces, con eso ya, ¿qué tendríamos? Ya no funcionaría, no debería funcionar como ya no debería funcionar el estado, pero solo en el primer render, porque hasta ahora no tenemos una forma de actualizarlo. ¿Ya? Entonces,
Ya, bueno, con eso estamos con el primer caso. Ahora lo que tenemos que hacer es definir el set value, ¿cierto? Entonces, el set value tiene que hacer dos cosas, ¿ya? Una de las cosas que tiene que hacer es ser capaz de cambiar el valor, pero tiene que hacer algo más. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué pasa cuando yo hago cuando yo llamo a la función que invoqué con el useState? Ya le pasa un nuevo valor, pero pasa algo más en la pantalla. Tiene que hacer un render, ¿ya? Entonces esas dos cosas vamos a tener que hacer. Entonces si tenemos la función setValue, ya la función setValue va a recibir como un nuevo valor y a partir de eso, bueno, el stateValue ahora va a ser igual al nuevo valor y también tenemos que ser capaces de alguna forma de renderizar la aplicación de nuevo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, bueno, todas sus aplicaciones de React vienen un método que renderiza como el componente padre o el componente de más arriba. Entonces sería como este método, ¿ya? Lo que vamos a hacer es querer ocuparlo de nuevo, entonces lo vamos a definir acá. Vamos a decir que este método es renderUp y va a ser root.render. Entonces, inicialmente igual lo tenemos que llamar, porque eso es para el primer render. Y lo que vamos a hacer es que cada vez que actualizamos el valor, también se va a llamar el renderUp y por lo tanto ya vamos a tener un nuevo valor para count. Y se va a mostrar en la pantalla, porque de hecho ya teníamos ese valor, pero no se estaba mostrando en la pantalla. ¿Ya? Eso. Entonces, renderUp es lo que pasa cuando un componente se actualiza, o sea, se actualiza un valor, pero si es solo para ese componente o es toda la aplicación lo que se, digamos, como que se re-renderea. Claro. Entiendo que es solo como los componentes que se cambian, ¿no? Claro, en este caso estamos como renderizando toda la aplicación, pero React tiene como eso optimizado para que se renderen solo los componentes que cambian, ¿cachai? Eso. ¿Ya? Entonces, con eso ya deberíamos poder hacer cliquear y que, ya a ver, algo fácil. Ya no sé si no guardé. Chuata. ¿Ya alguien ve el error? No. O sea, ayer estaba probando esto y no la definí arriba. Sí, sorry. Ya, porque lo que pasa es que si tenemos la root.render así, ya la estamos ejecutando. ¿Ya? Entonces, si definimos así, ahí sí tenemos una función. ¿Ya? Y ahí debería funcionar. Va a funcionar. ¿Ya? Y eso es lo que está pasando detrás del hook. Y en general los hooks, todas las implementaciones de los hooks son mucho de arrays. ¿Ya? El useEffect ocupa arrays, el useState ocupa arrays, el useMem ocupa arrays. ¿Ya? Como que se basan en arrays para poder implementar esto. ¿Ya? Si queremos como ocupar otro useState, vamos a tener un problema acá. ¿Qué problema vamos a tener? De que el state value es solo un valor, ¿cierto? Entonces podemos pensar que queremos ocupar múltiples useState. Entonces si queremos ocupar múltiples useState, ¿qué va a pasar? Que necesitaríamos como un array para guardar los valores. ¿Ya? Entonces, ya, vamos a partir haciendo eso. O sea, todos los state values lo vamos a cambiar por state values. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a necesitar de alguna forma un índice para acceder al state correspondiente. Entonces, vamos a decir que vamos a definir otra variable que va a ser como el current state index. Ya vamos a definirla como -1 inicialmente para aumentarla acá. Después le va a hacer como más sentido porque la estoy definiendo como -1. ¿Ya? Entonces, current state index es como una variable que está en el scope de todo el documento, o sea, de todo el archivo, ya no dentro del scope de la función.
Entonces por eso, para la llamada de ahora, necesitamos como guardar esa variable. Y ahí en base a la variable que vamos a guardar, nos vamos a basar en base a guardar esta variable, nos vamos a basar para hacer las llamadas. ¿Ya? Entonces esto es re parecido, muy muy parecido. Lo único que pasa es que cuando seteamos al principio un valor, lo vamos a setear dentro del array y cuando lo actualizamos vamos a tener que ir a actualizar ese mismo valor. ¿Ya? Entonces, bueno, de partida vamos a iniciar esto como un array vacío, porque si es undefined no vamos a poder acceder a él, nos va a tirar un error por intentar acceder a algo que es undefined. ¿Ya? Entonces, el state values, podemos ir al current code index y si eso está indefinido, lo vamos a definir. ¿Ya? Y lo que va a pasar en el set value es que este ahora ya no va a definir el state values, sino que va a definir el state values en ese index. ¿Ya? Entonces eso parece bien. Tenemos un array de valores de acuerdo al state que estamos ocupando, que puede ser el primero, el segundo, el tercero. Vamos a ir actualizando esa posición dentro del array. Bueno, aunque las posiciones del array parten de 0, pero por eso estamos ocupando el -1 como el primer índice. Y eso. ¿Ya? ¿Alguien ve un problema acá? Porque sí hay un problema. ¿Cómo le pasa ahí? O sea, automáticamente estaría recorriendo cada estado con un +1, pero no podía ser tú el que tú quieras. No le estoy pasando un state index voluntariamente. Pero lo que sí estamos definiendo es que cuando definimos una función para un useState en específico, ya viene definida con el index que se va a llamar, ¿cachai? Que está acá. Entonces, cuando por ejemplo acá ya recibo la función, esta función setCount ya sabe que tiene que llamar, o sea que tiene que cambiar el índice 0 del array, ¿cachai? Y si defino otra función acá, va a saber que tengo que cambiar el índice 1. ¿Cachai? Entonces esta función, por ejemplo, si quiero, no sé, setear o comprar manzana. Ejemplo de cabros chicos. Ya, si quiero, por ejemplo, comprar manzana, esta función ya sabe que va a actualizar en el índice 1. ¿Cachai? Y esta función sabe que va a actualizar en el índice 0. Pero lo que decía, si yo para modificar un valor anterior, no estoy viendo cómo se puede hacer. ¿Cómo modificar un valor anterior? Para cambiar, para hacer un set value de un valor. Imagínate que tú quieres volver a cambiar el count, no el output. Cambiar el valor. Sí, pues, es que por eso el byApples o el setCount, por ejemplo, ya saben, acá cuando se definieron, se les dijo que el valor que van a cambiar cuando son llamados es el valor que está en este índice. Entonces, cuando se definió setCount, el índice era 0. Y cuando se definió byApples, el índice era 1. Entonces eso ya lo tienen guardado. Y si tú querías ahora modificar el count, no necesariamente si fuera otra cosa. Como si lo quieres modificar sin esta función. Es que eso no tiene sentido. Porque... Funciones distintas. Eso no me cae. Sí, pues, ¿cachai? Que acá se está llamando useState y se está definiendo esta función y luego se está devolviendo. Luego cuando se hace otra llamada useState, se define la función y se está devolviendo el otro setValue, que tiene otro índice. Ya, pero igual tenemos un problema. Ya, piensen qué pasa cuando vamos a renderizar la aplicación. ¿Qué va a pasar con estos índices? ¿Van a hacer se reinician? Sí, pero no lo hemos reiniciado, ¿cachai? Entonces, como no lo hemos reiniciado, cuando se vuelva a llamar la aplicación, cuando se vuelva a renderizar, esto vuelve a llamarse. Entonces, pero ahora se llamarían con índice 2 y 3, y después con índice 4 y 5, y así. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es dentro de esta función, vamos a agarrar este valor y lo vamos a devolver a -1. ¿Ya? Entonces, con eso deberíamos... bueno. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar esto y vamos a comprar manzanas.
Y en vez de set count, vamos a usar by apples y vamos a pasar la apples. ¿Ya? Ahí sí. Sí. Ya. Y, bueno, lo que me faltó acá, mira, si se fijan, me estaba devolviendo un 0, 0. Y eso es porque un array, igual uno lo puede imprimir Pero, por ejemplo, si yo pongo, no sé, un array que dice hola, ¿cómo estás? O sea que los 3 elementos son hola, ¿cómo? Y estás, me va a renderizar todo eso. Entonces, lo que me faltó es acá ir al state values y devolver el valor que está en ese índice. Entonces, ahora, si todo sale bien, deberíamos poder hacer las dos cosas. Podemos contar clics y podemos comprar manzanas. ¿Ya? Y, de nuevo, no ocupamos nada más que arrays. ¿Ya? O sea, esa es como la estructura base de lo que hacemos. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo primero. El otro hook que vamos a ver, y después vamos a pasar ya a otras cosas, es el useEffect. ¿Ya? Entonces, el useEffect también parece como un poco mágico, y vamos a ver que no es tan mágico. Entonces, bueno, similar a como estuvimos pensando. Ya. Entonces, ¿qué tiene que hacer el efecto? Ya, primero podemos pensar en los parámetros que recibe. Recibe dependencia, ¿y qué más recibe? También recibe un callback, ¿cierto? Que recordemos que se llama callback porque lo vamos a llamar. Lo estamos pasando al efecto para que él lo llame cuando sea necesario. ¿Ya? Entonces, podemos ocupar useCallback y vamos a recibir bueno, el callback y las dependencias. Ya. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos saber? Porque el useCallback inicialmente se va a llamar como en cada render. O sea, bueno, no es que inicialmente se va a llamar a cada render. En verdad, si no tiene dependencias, se va a llamar solo en el primer render y también se va a llamar cada vez que cambie. El tema es que acá nosotros necesitamos como una forma de saber si tenemos que llamarlo o no tenemos que llamarlo. ¿De qué depende eso? ¿Cómo React piensa, yo tengo que llamar el useEffect o no lo tengo que llamar? Tiene que ver las dependencias. ¿Y qué analiza con las dependencias? Si cambiaron. Entonces tenemos que ver alguna forma de si cambiaron las dependencias. Por eso las vamos a guardar. ¿Ya? Entonces vamos a guardar all dependencies. Ya que van a ser las dependencias como del render anterior. ¿Ya? Entonces, ya. Entonces vamos a crear una constante que sería como, o no, mejor un should callback. Ya como debería llamar al callback. Entonces esto va a ser inicialmente false y si esta es true, vamos a llamar al callback. ¿Ya? Entonces, otras cosas que tenemos que hacer es como si tenemos un array acá, deberíamos hacer que las de... no. Ya no. Esto no. Y a ver, ¿qué más necesitamos acá? Ya bueno, para actualizar el callback, de alguna manera necesitamos como una comparación entre cómo eran las dependencias antiguas y cómo ahora. ¿Ya? Entonces... Ya, ¿cuál es el problema con hacer esa comparación? Ya, eso es como que si comparáis eso, estamos comparando que los objetos sean exactamente el mismo, ¿cachai? Y no que sean... no que... Claro, claro. Entonces,
Ya bueno, acá hay algunas librerías que nos pudieran ayudar, porque lo que necesitamos hacer es como una comparación, o sea, para cualquier caso necesitaríamos como hacer una comparación deep, que se llama, como deep comparison, ¿ya? Porque de esa manera podemos comparar como si las dependencias son iguales. Ya, en el caso del array no es necesario porque con un shallow comparison igual debería servir. Ya, pues, entonces lo que necesitamos hacer es que si las dependencias tienen algún valor que no es igual, entonces acá podemos acceder a la dependencia y el índice. Entonces, ya, ¿qué va a hacer sum? Sum retorna como true si alguno de los valores cumple esta condición. Entonces, si alguno de los lo que vamos a hacer es como recorrer las dependencias antiguas y ver si algún valor es distinto. Entonces, vamos a querer ver si esta dependencia en particular es igual a el all dependencies en ese index. Ya, pero queremos ver que en verdad esto sea distinto, como si la dependencia es distinta a la dependencia antigua en ese índice, esto va a retornar true. Entonces eso significa que el should callback va a ser igual a true y ahí lo vamos a llamar. ¿Ya? Ya, ¿qué más me falta? No sé, vamos viendo. Creo que algo me falta. Pero bueno, después, ¿qué vamos a querer hacer? Ya, luego vamos a ver por qué esto como que no es un buen patrón, pero igual nos sirve para ver el ejemplo. Ya, por ejemplo, queremos hacer una alerta, como si las manzanas son más de 3, como alert. Sí, sí. Ya. Y acá necesitamos eso. Oh, sí, sí, esto era un efecto. Ya. Entonces, eso. ¿En qué punto tendríamos que actualizar las dependencias? Después de que hacemos la comparación. Entonces, después de que hacemos la comparación, podemos decir que las dependencias antiguas van a ser igual a las nuevas dependencias. Ya. Entonces, ¿cómo en qué sentido? Como que definiste una función que se llama useCallback que hace fácil básicamente lo que hace un useEffect. Sí, es que me equivoqué al principio, era como implementar el useEffect. ¿Sí? Ya, sí, es que eso. Bueno, el useEffect sirve para eso, como que definir un callback y las dependencias y después llamé el callback. Sí, es que me confundí todo el rato y coloqué useCallback, pero siempre era useEffect. ¿Ya? Eso. Ya, el problema es que le importó acá, por eso me reclama. Entonces, si la hicimos bien, debería acá llamar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Como siempre está comparando como bueno, las dependencias son las manzanas, ¿ya? Entonces la idea es que si la dependencia cambia, se va a estar siempre llamando el useEffect. Ya esto debería estar entrando siempre, así como entrando aquí. Ya, esto debería llamarse siempre. El tema es que
solo si es mayor a 3 se llaman, y la idea es que esto no se debería llamar cuando estoy haciendo, por ejemplo, un set count. Entonces, si voy acá, esto no se va a llamar, pero ¿por qué? Porque las dependencias no han cambiado, ¿ya? Entonces, ¿cuándo están cambiando las dependencias? Cuando hago esto. Cuando hago esto, la dependencia está cambiando, está pasando de ser 0 a ser 1. Entonces ahí va a retornar que tiene que llamarse. Ahí también, y ahora se cumple la condición. Entonces eso es más o menos cómo funciona el useCallback, ¿ya? La implementación de React es mucho más compleja porque React toma en consideración muchas más cosas, pero quería mostrarles más o menos como cuál es la idea de los hooks, ¿ya? Así que eso. Bueno, eso es lo primero que vamos a ver de los hooks. ¿Cuál es la diferencia del useFed con el useCallback? Así solo conceptualmente. Ya, sí. Ahora quería como hacer un repaso como por todos los hooks, así que ahí, bueno, vamos a eso. Ya. Entonces, como para tener un poco más de contexto, antes de hacer los hooks, React funcionaba más o menos así. Bueno, no sé si cacharon eso, pero antes de haber como componentes funcionales, habían componentes de clase. Y estos componentes de clase venían con métodos del ciclo de vida del componente. Entonces teníamos un método que se llamaba componentWithMount, que lo podíamos llamar antes del render. Después luego del render teníamos otros métodos. Después empezaba a correr. Si el estado cambiaba, se llamaba algo para updatear. Bueno, también teníamos cuando el componente se desmonta y bueno, hay varios métodos, ¿ya? Y esto te permite como hacer cosas en cada parte del ciclo de vida del componente, que se refiere como a desde que el componente se renderiza hasta que se deja de renderizar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que era como de repente mucho overhead. El código ahora es mucho más simple con los componentes funcionales y la idea de los hooks es que se implementan para reemplazar un poco esto. Creo que no estoy tan seguro si todos los hooks son para eso, como no son, en verdad no son un reemplazo directo, pero me permiten hacer las mismas cosas que esto. Por ejemplo, si quiero hacer algo cuando el componente montó, ahora ocupo un useEffect. Bueno, y estas cosas se manejan un poco distinto, pero eso. Entonces, acá dentro de la documentación en React podemos como ver los hooks. Creo que acá están. Ya, no. A ver. Ya, acá está. Ya. Entonces, mira, acá se pueden fijar que hay un montón de hooks. Probablemente ocuparon ya algún estado y algún efecto y algún contexto. Ahí se puede ver que esos son como los básicos, ¿ya? Y tenemos otros hooks. De acá los que más van a ocupar cuando trabajen en React van a ser el useCallback, el useMemo y el useRef, ¿ya? Entonces, veamos primero, partamos como viendo la diferencia entre el useMemo y el useCallback, ¿ya? Entonces, bueno, ya, ¿de dónde nace como la necesidad del useMemo? Hay veces que podemos por alguna razón estar haciendo como un computeo, como un cálculo que es muy grande, ¿ya? Y incluso si no fuera muy grande, el tema es que cuando colocamos, por ejemplo, no sé, colocamos acá const compute value es igual a, no sé, hacemos una operación acá. ¿Esto cuándo se va a llamar? Se va a llamar cada vez que se renderice el componente, ¿ya? Entonces eso podría llegar a ser como tu aplicación lenta. Entonces, para eso existe el useMemo, que lo que hace es que va a memorizar un valor, ¿ya? Memorizar viene como de guardar en memoria.
entonces lo vamos a guardar en memoria. Igual va a ser la idea de eso, que si queremos volver a ocupar ese valor, vamos a tener, ya lo vamos a tener computado, entonces el componente no lo va a tener que volver a calcular y eso nos podría ahorrar tiempo. ¿Ya? Ya, y el uso es bastante simple, o sea, lo que tenemos acá es... A ver, use memo. Ya, lo que tenemos acá es que el useMemo como tiene una estructura muy similar al useEffect y primero recibe una función que computa el valor y luego recibe un array de dependencia. Entonces, si pensamos en cómo funciona por dentro, es algo parecido. Siempre que las dependencias cambien, el useMemo va a volver a calcular el valor. Y si las dependencias siguen igual, no lo calcula y solo usa el valor que ya tenía. ¿Ya? El useCallback es algo similar. El useCallback es muy similar, pero en vez de estar memorizando un valor, lo que vamos a estar es memorizando una función. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre eso es que el valor es como algo que no se puede llamar, o podemos pensar que la función se puede llamar para obtener un valor. En cambio, el useMemo ya te entrega como un valor de por sí. Entonces, nuevamente, como tenemos un array de dependencias que hace que si alguna de estas dependencias cambien, esto se vuelva a calcular. ¿Por qué se vuelve a calcular? Porque podría pasar algo distinto. De hecho, lo normal sería que pase algo distinto si cambiamos A o cambiamos B. Así que tenemos esos dos hooks para como no hacer cálculos de nuevo, porque esto también de alguna manera nos quita como procesamiento, o sea, ocupa procesamiento el tener que definir una función y no queremos hacer eso. Yo ocupa memoria también. Entonces, ¿alguna duda de algo? Ya. A mí me queda del todo claro como la diferencia con el useEffect. Ya, es que ¿Cuándo usaría este en lugar del useEffect? Porque o sea, veo como casos en los que lo usaría a ambos. Por ejemplo, ¿en qué caso podría ocupar ambos? Por ejemplo, como no sé si se acuerda, ayer que te pregunté de que necesitaba que después de que se renderizaran, de que cambiar un valor, se llamara una vez a la función que va y guarda en la base de datos y actualizar después el estado del componente actual. Siento que podría hacer algo como claro. Una función que hiciera eso y lo pongo dentro de un useCallback y pongo como dependencia que el valor, cuando el valor cambie. Ya, sí, pero es que lo que va a pasar cuando cambie un valor acá, es que se te va a definir una nueva función. No es como que se te va a llamar a tu callback, ¿cachai? En el useEffect se llama a ese callback que tú le pasas. En este lo que hace es como definir un callback. ¿Cachai? Que el useEffect, por ejemplo, lo ocupamos sin decir como const efecto es igual a algo, porque no lo necesitamos guardar. En cambio, el useCallback, si se guarda así, se dice como, ya, quiero tener un callback que está memorizado, entonces lo voy a definir con useCallback y eso, ¿cachai? Entonces, ahora lo que cambia es la función que tengo para llamar, ¿cachai? Eso. Ahora, yo creo que igual se pueden usar ambos como En cualquier caso, como que podéis como jugar y mentir la realidad y como guardar una función, o sea, el memo, hacer una función que retorna una función que es tu callback. Entonces, sí, pues, entre el memo y el useCallback, esos se pueden... son como medio intercambiables. Sí, pero y acá como en el useCallback, ¿cómo lo haríais para guardar un valor? ¿Como llamándolo ahí? No. Como que siento que el useCallback se puede ocupar como en useMemo, pero no al revés. Sí. Ya. Eso. ¿Ya? Bueno, algo que se me había olvidado ver es por qué hay como un mal patrón acá. ¿Cómo podríamos hacer esto mismo sin usar el efecto?
Porque no necesitamos necesariamente usar un efecto ahí. Si lo sacáis del useEffect, el Apples igual es un state, cuando cambie se va a actualizar. Ya, sí, pero ¿y cómo hacemos que se llame al alert? No, dejáis por ahí. Ya, sí. Pero ahí si cambié otra cosa, no, si cambié el count, te va a volver a aparecer. Claro. Claro, ese sería el problema. Buena, Ronnie. Ya, pero ¿y entonces otra solución? Ya, por ejemplo, acá nosotros podemos pasar la función que queramos. Entonces por ahí un poco va la solución. ¿Ya? Y de ahí sale como un poco un antipatrón, que creo que el Benja habló un poco ayer de eso, que es que como que estamos dependiendo del estado para triggerear cosas, cuando en verdad hay una acción que tiene que triggerear esto. O sea, hay una acción que me tiene que decir que las manzanas son mayores a 3. Entonces lo que podemos hacer es como function by apple, no sé cómo llamarle. Bueno, llamémosle by apple nomás, porque la otra me quedó como by apples. Ya, entonces no, esto es así. Ya, entonces esta función va a hacer esto, como va a comprar una manzana, pero además vamos a meter esto acá. Entonces en el onClick vamos a pasar el by apple. ¿Ya? Y si se fijan ahí estamos haciendo lo mismo, o sea, estamos aumentando y cada vez que las manzanas son mayores a 3 vamos a mostrar la alerta y no necesitábamos como el overhead del useEffect, porque es como que estamos actualizando algo y dependiendo de ese cambio para mandar otra cosa, si alguna vez están haciendo eso, probablemente están haciendo como un antipatrón. ¿Ya? Esto es mucho más directo, entonces debería funcionar igual. Y no se va a llamar siempre. Ya. Acá. Ya. A ver si alguien entiende por qué pasó esto. Porque no se llamó la primera vez cuando compramos más de 3, sino que cuando compramos más de 4. ¿Por qué pasó eso? Porque así es. Porque dentro de esa función, Apples todavía no aumenta cuando vaya. Claro. ¿En qué momento aumenta? En el siguiente renderizado, ¿cierto? Ahí es cuando hace la actualización y no se va a llamar al tiro, va a necesitar esperar que entremos acá, ¿cierto? Entonces, como una solución sería como, no sé, si queremos dejarlo new apples. La nueva cantidad de manzanas son apples más 1. Ya esto lo estoy haciendo como para dejarlo más como explícito, que es súper importante en código dejar las cosas explícitas. Entonces, vamos a comprar una nueva cantidad de manzanas y si la nueva cantidad de manzanas es mayor a 3, ahí sí vamos a poner la alerta. Entonces con esas cosas como que tenemos que tener ojos y ahora sí se va a mostrar cuando estamos comprando más de 3 manzanas. ¿Ya? Eso. Eso con los efectos. Bueno, otra cosa que les quería mostrar es tiene que ver con por qué ocupamos índices cuando hacemos listas. ¿Ya? Porque ya, seguro ya no sé si les tocó hacer algo así, pero podremos tener const list igual a, no sé, sus nombres. Así como... Y queremos renderizarlo. Seguro están haciendo esto cuando están haciendo como los recursos o algo así. Ya. Entonces, es un patrón muy clásico hacer un map
y en este map como ir retornando cada uno de estos nombres como en una lista. Y entonces, primero, ¿por qué acá se ocupa un map y no se ocupa un for each? O da lo mismo, podría ocupar un for each igual. ¿O cuál es la diferencia entre un map y un for each? El map simplemente regresa un array de igual tamaño con los valores computados. Y el for each iría como uno por uno y no lo retornaría como tal, ¿no? Claro, como que, claro, según yo, si le agregamos como un return, debería funcionar, pero el map de por sí como que está retornando los valores, ¿cierto? Ya, entonces, ya podemos hacer esto, ya vamos a hacer un list.map, vamos a tener la persona y la vamos a colocar acá. Entonces, Ponerme como entre llaves, mm, ¿qué me falta? Ah, chucha, sí, sí. Ya, sorry, tuve una... Ya. No pidas disculpas, te dijiste bien. Todos necesitamos verte. Claro, entonces, acá, ¿qué me dice? Que cada elemento en la lista debería tener una key única. ¿Ya? Entonces, el problema de esto es que... o sea, hay algunos casos en que eso da lo mismo y hay algunos casos en los que esto sí importa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo agrego acá, por ejemplo, si yo agrego al Manu acá, no va a importar en verdad que tengamos el índice, pero sí va a importar si hacemos algo así, como si agrego al Manu al principio. ¿Ya? ¿Tienen alguna idea de por qué podría ser eso una diferencia? La idea es pensar un poco en esto. Ya, porque, ¿qué es lo que pasa cuando... bueno, creo que vieron un poco de la reconciliación, ¿o no? Como que yo vi que cachaban de eso igual. De cómo React compara los elementos para saber cuáles renderizar. Ya, pero la idea es que es como que... ya, este era como nuestro old DOM. ¿Ya? Como el... Bueno, ¿saben qué es el DOM? El Document Object Model, que es como las declaraciones de HTML que tenemos en nuestra pantalla. ¿Ya? Entonces, React hace como de alguna manera eso, pero con sus... O sea, lo hace con sus componentes. Entonces, la idea es que, por ejemplo, ve acá que este era el DOM antiguo, acá tiene como un DOM nuevo, y este nuevo DOM agregó estos dos elementos. ¿Ya? Entonces, React dice, a ver, por acá se ve todo igual, por acá no se ve todo igual, en este momento algo cambia, entonces tengo que renderizar desde ahí hacia abajo. Y eso es como lo bacán de React igual, que no tiene que renderizar todo de nuevo, sino que solo renderiza desde cuando necesita, porque desde cuando cambió. O sea, donde cambió renderiza y eso lo hace más eficiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si yo agrego acá agrego a Manu al final? Bueno, ¿qué va a pasar? Va a estar como, bueno, en este caso tendríamos como 5 hijos, ¿ya? No sé si hay un... Bueno, acá tendríamos... ¿No se puede? ¡No! Ya. Un blooper. La limpiamos después. Ya.
pero avísenme. Pasó muy piola la grabación, así que... Ya. Casi igual. Diego, allá hay pisamos. Ya, pero podemos ocupar acá. Ponlo encima, Ahí, ¿no? Ya. Ya, entonces pensemos que teníamos estos 3 hijos, ¿ya? Entonces, ya, pensemos que React hace la comparación de izquierda a derecha o de arriba para abajo, porque este es como no sé, el primer hijo sería como Juan, después vendría Ceci, después vendría Vane, ya, pensemos que está Juan, Ceci, Vane, y este es Manu, ¿ya? Entonces, inicialmente tenemos este DOM, ¿y qué va a pasar? Si agrego a Manu al final, ¿qué va a pasar? Que el algoritmo de React va a decir, ya, tengo a Juan, tengo a Ceci, tengo a Vane, ya, esto sigue igual, no ha cambiado nada. Y después llega a este punto y se da cuenta, oh, agregué a alguien nuevo, ya, agregué a Manu acá al final. Y lo agrega sin problema, no renderiza ninguno de esos, ¿ya? Pero si lo agrego acá, si agrego a Manu al principio, ¿qué va a pasar? Que inicialmente va a decir, ya, en el DOM antiguo tenía a Juan, pero ahora me apareció Manu. ¿Y qué significa eso? Que tengo que renderizar todo esto de nuevo. ¿Ya? Y no queremos eso. Entonces, ¿qué tiene implementado el algoritmo de React? Una forma de ver que si las keys son las mismas, va a poder como reconocer eso y no tener que renderizar estos de nuevo. Entonces, por eso si yo agrego acá algo como key es igual a la person, el algoritmo de React va a reconocer, va a llegar a este punto y va a revisar como todos los hijos. Entonces va a decir, bueno, agregamos a uno nuevo acá, que es Manu, pero va a poder darse cuenta que acá estaba Ceci, acá estaba Vane, y acá, o Juan, Ceci, Vane. Entonces se va a poder dar cuenta y independientemente de donde yo lo coloque, siempre va a saber que no tiene que renderizar los que ya estaban. ¿Ya? Entonces esa es la idea de la key de las listas. Por eso se los pide React, ya para que sea más optimizado. Ya, imagínense si estos son componentes muy pesados, eso sí podría ser un problema. Y de hecho a veces los componentes son muy pesados porque ustedes podrían hacer esto, pero acá meter un person component que tiene un montón de información, tiene un montón de cálculos y si lo tienen que renderizar cada vez va a ser muy pesado, ¿ya? Y podría afectar el performance de la aplicación. Entonces, vamos a terminar con esto. ¿Por qué no sirve un índice como index? O sea, como aquí. Porque yo podría hacer como person, index y pasarle el key como index. Eso es como una práctica que no es recomendada. ¿A alguien se le ocurre por qué puede ser? Porque igual puede estar cambiando ese índice si cambia el orden de los... Claro. De la regla. Si cambia el orden o si introduce uno al principio. ¿Cachai? Si introduce uno al principio, te cambian todos más uno. Entonces, acá hay una gráfica que lo muestra un poco. Ya. Por ejemplo, acá, si nos basamos en el índice, cuando agregamos una persona y la agregamos al principio del array, todos van a aumentar en 1. Entonces, si estamos ocupando el índice, React no lo va a hacer bien porque no van a ser el mismo elemento. Ya, la idea es que necesitamos una key que esté asociada al elemento para que React pueda hacer bien la comparación. Si no, si ocupamos el índice como key, por ejemplo, al principio acá, el índice 1 correspondía a Omotola Chogunle y ahora en el siguiente render el índice 1 está correspondiendo a Tapas Adhikari. Entonces no cumple la función de que cuando renderizamos de nuevo tenemos el mismo key para el mismo elemento y por eso no se va a lograr optimizar bien. ¿Ya? Entonces no se ocupa el index como key. Ya.
Y bueno, eso es lo que preparé.